San Juan capítulo 14, versículo 15. El Evangelio según San Juan 14, 15. Dice la Biblia, la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice el versículo 16, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Pueden ocupar sus asientos de esta mañana. Quiero compartirte, más adelante vamos a leer lo que es Hechos capítulo 2, versículo 1, pero en esta mañana quiero que podamos reflexionar. Y quiero compartirte en esta mañana una promesa, pero también un cumplimiento. Quiero hablarte de la promesa que hemos leído, pero también quiero hablarte del cumplimiento de esa promesa. Porque nosotros creemos una cosa, nuestro Dios, dice la Biblia que todas las promesas de Dios son entre el sí y el amén. No hay variación de cambio. Dios lo que promete, lo cumple. Y nosotros en este momento hemos leído la promesa del Espíritu Santo. La promesa de la llegada del Espíritu Santo. Y Jesús, cuando estaba en la tierra con sus discípulos, Él dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Yo voy a enviar la promesa del Padre. Y la promesa era el Espíritu Santo. ¿Y saben quién es el Espíritu Santo? Nuestro amigo. El que camina con nosotros. El que está en nosotros. El que está en nuestro corazón. El que está en cualquier situación y en cualquier circunstancia de tu vida. El Espíritu Santo está siempre. Aunque muchas veces quizás nosotros, nuestros hermanos, yo no puedo estar contigo, pero el Espíritu Santo está. Y el Señor en este pasaje prometía la promesa del Espíritu Santo, de ese amigo fiel, de ese amigo que camina contigo donde quiera que tú vayas. Y esta es la promesa del Padre, que Él enviaría a ese amigo especial para que nos acompañara. Hermanos, la vida cristiana no es un asunto de aprendernos reglas y mandamientos y de tratar de hacer lo posible por cumplirlos. Tampoco es un asunto de hacer oraciones a alguien que nosotros no conocemos y al que nosotros no sabemos cómo alcanzar. La vida cristiana tiene una base. La vida cristiana tiene un fundamento, tiene un sostén espiritual. ¿Y sabe cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Es el que hemos leído. Tiene que ver con la amistad. Tiene que ver con la relación que cada creyente, que vos y yo tenemos con la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a transitar una relación, una amistad con el Espíritu Santo, es allí cuando comienza a nuestra vida cristiana a crecer, comienza a consolidarse, comienza a afirmarse en Dios. Pero antes, con nuestra fuerza nosotros no lo podemos. Es por eso que muchas veces, por más que nos digan que debemos de hacer esto o aquello, si el Espíritu Santo no obra en tu vida y en la mía, no lo vamos a poder lograr. Nuestra vida cristiana se fundamenta en nuestra relación, en nuestra amistad con el Espíritu Santo. Debemos de cada día fomentar, debemos de cada día desarrollar esa amistad con el Espíritu Santo, con la promesa que Jesús está hablando en estos versículos. Veamos algo que dijo el Señor en este pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Antes de hablar de la promesa,
Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Antes de enviar la promesa del Padre, Él nos recordó de guardar su palabra. Y dice, y yo voy a rogar al Padre, y Él traerá otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver 3 cosas muy importantes que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en la mía. El Señor, cuando Él habló de la llegada del Espíritu Santo, Él nos mandaba con un propósito. Él le abría paso al Espíritu Santo con un propósito. El Espíritu Santo no iba a llegar porque sí nomás. Había un propósito detrás de la promesa que el Padre dijo acerca del Espíritu Santo. Y el primer propósito que yo encuentro en esta palabra es que el Espíritu Santo viene para vivir en nosotros. Él viene para vivir en tu vida y en la mía. Seres naturales, mortales, limitados. Seres que muchas veces cometemos errores, que fallamos. Pero Jesús dice, el Espíritu Santo viene para vivir en ustedes. Él va a estar en su corazón. Él va a estar en su mente. Él va a ser parte de su vida. Él nos ayuda a tomar decisiones. Él vive en nosotros. Es parte de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 18 dice, no dejaré huérfano, vendré a vosotros. Él es parte de tu vida y de la mía. Dios vive en nosotros mediante la presencia del Espíritu Santo. En nuestra vida, Dios no trabaja desde afuera, sino que Él trabaja desde adentro. Y el Espíritu Santo está en tu vida, está en tu corazón. Y Él trabaja desde adentro hacia afuera. Él cambia, Él transforma tu vida. Él cambia muchas veces hábitos. Él cambia muchas veces formas de hablar. Él cambia aún tu personalidad. Él te hace nuevo. ¿Por qué? Porque Él habita en tu corazón. Pero para que eso pase, por supuesto, es necesario que nosotros le cedamos el lugar. Es necesario que nosotros le demos el permiso para que Él esté en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, cuando Él está en tu vida, Él va a traer esos frutos que me habla la Biblia. El gozo, la paz, la fe, la templanza, el dominio propio. Él va a traer sobre tu vida cuando Él habita en ti. Dios vive en ti. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él trabaja en nuestra vida. Él trabaja en nuestro corazón. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Él habita en nosotros. Una vez más el apóstol Pablo nos deja claro que somos templo del Espíritu Santo, que en nuestra vida habita la presencia de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios estaba en el Edén, que Él se paseaba en el Edén, que la presencia de Dios habitaba el Edén. Después vemos que cuando el hombre pecó y cayó, el Señor buscó habitar en el tabernáculo de Moisés. Él buscó estar allí. Pero después más adelante vemos que Salomón le construyó un templo y Dios buscó estar en ese templo. Es más, Primera de Crónicas capítulo 7, versículo 15 en adelante dice, y estaré aquí y todas las oraciones que se hagan en este lugar yo las voy a oír. El Señor habitó en templo, pero hoy día el templo somos vos y yo. El templo son personas. El templo son cristianos. El templo es de carne y de hueso. El templo está lleno de imperfecciones, pero Dios quiere habitar en tu vida y en la mía. Su presencia está para acompañarnos. No estamos solos. No caminás solo. El Señor camina a tu lado. Su presencia está para santificarte cuando vos decís, yo necesito cambiar en esta área. Yo necesito que Dios obre en esta otra. Él está contigo y su presencia te santifica.
La presencia de Dios trae santificación a nosotros. Ahora es Él quien gobierna nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, y que no soy vuestro. Cuando el Espíritu Santo está, Él toma el control de tu vida. Él toma las riendas de tu corazón. Él toma las riendas de tu mente. Él toma las riendas de tu vida. Es por eso que Él provoca esa santificación en tu vida. Él forma el carácter de Jesús en nosotros. Él forma el carácter de Jesús en nosotros. Necesitamos urgentemente que el Señor pueda traer esa transformación sobre nuestras vidas y que Él pueda formar el carácter de Cristo. Un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre humilde, pero también un hombre que se daba por el otro, que bendecía al otro, que amaba a los necesitados, que amaba a las multitudes y que no tenía ningún interés de por medio. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas. Su presencia está para guiarnos. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está para guiarte. Él está contigo. Él trae santificación, pero también Él te guía. Él te ayuda a tomar las mejores decisiones en tu vida. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando nuestra mente quizás está allí embarullada, cuando no sabemos qué decisiones tomar, ese es el momento para decirle, Espíritu Santo, yo con esto no puedo. Guíame, direccióname. Abre mi entendimiento para que yo pueda ver más allá de mis ojos naturales. Y allí va a estar la intervención del Espíritu Santo para guiarte, como lo hemos leído en su palabra. Pero también el Espíritu Santo no solamente está en tu vida y en la mía, no solamente mora en ti. El Espíritu Santo viene para enseñarnos la verdad. Y la verdad es Cristo. Dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Señor les estaba hablando a sus discípulos y dice, estos 3 años y medio que yo estuve con ustedes, que invertí tiempo, que les enseñé, que les prediqué, que les hablé acerca del reino. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar. Él también lo va a enseñar. Él también lo va a instruir. Nuestro mayor y más importante maestro siempre va a ser el Espíritu Santo. Por supuesto que necesitamos de hermanos, de personas maduros en la fe y con conocimiento bíblico que nos puedan ayudar. Pero nuestro mayor maestro siempre va a ser el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si el Espíritu Santo no abre mi entendimiento natural, yo no voy a poder entender las cosas espirituales. Porque como persona natural, yo percibo las cosas naturalmente. Pero cuando está el Espíritu Santo, esas cosas naturales, esas cosas sobrenaturales que Él me quiere enseñar, las voy a entender por medio del entendimiento que me trae el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él trae sabiduría a nuestras vidas para que podamos comprender las verdades divinas. Esas verdades que el Señor te quiere enseñar en su palabra. Muchas veces leemos la palabra y no entendemos. Es allí cuando debemos de decirle, Espíritu Santo, enséñame. ¿Qué es lo que tú quisiste decir en esta palabra? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme a mi corazón? Y allí va a estar el Espíritu Santo enseñándote. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Y muchas veces nosotros leemos estos textos bíblicos, pero a mí me llama mucho la atención la letra chica de todos los textos bíblicos. Y me llama la atención lo que dice la última parte, porque todo me habla de promesa, pero la última parte me da allí un tip muy importante, dice permanecer en Él. No hay forma de ser instruido por Dios, no hay forma de ser enseñado por Él si no permanecemos en Él. La Biblia es clara, si nosotros permanecemos en Él, vamos a poder ser guiados, vamos a poder ser instruidos, vamos a estar con el Señor, pero la clave está en permanecer en Él. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos entender la verdad de Dios y mucho menos practicarla. No vamos a entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra, por más instrucciones que Él nos dé en su palabra. Sin la verdad del Espíritu Santo no la vamos a entender, pero mucho menos practicarla. No vamos a poder poner por obra lo que el Señor nos quiere decir. El Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestro motivador, es nuestro inspirador. Es la persona que trae fortaleza cuando vos y yo no la tenemos. Cuando nadie está, allí está el Espíritu Santo. En los lugares más insólitos, allí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está en tu vida. Cuando le recibimos a Jesús en nuestro corazón y creemos en Él, la promesa del Padre está en tu vida. La promesa del Espíritu Santo viene cuando recibimos a Jesús. No es que nosotros recibimos a Jesús y no recibimos al Espíritu Santo. Recibimos a Jesús y junto con Jesús está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene también para que podamos dar fruto. La iglesia de Dios es una iglesia que da fruto. No es una iglesia estéril. Vos y yo no somos estériles. Dios nos llamó a dar fruto. Y si el Espíritu Santo está, nosotros vamos a dar fruto. Juan capítulo 14, versículo 26 y 27. Dice la Biblia: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. No solamente que el Espíritu Santo da testimonio del Padre, sino que si Él está en nosotros, nosotros lo mismo que Jesús hizo haríamos. Daremos testimonio acerca de Jesús, hablaremos de Él, daremos a conocer las verdades de Dios a otras personas que no le conocen. Daremos testimonio que Jesús es nuestro Salvador. Cuando el Espíritu Santo está, Él viene para que vos y yo demos fruto. Y los frutos son lo que me habla la palabra de Dios. Hablar acerca de Jesús. Con la presencia y el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder convertirnos en testigos de Cristo. Sin la presencia de Dios es imposible ser testigo de Jesús. Porque con nuestra humanidad no nos va a dar la fortaleza. Las hermanas que están yendo al hospital, sin la presencia de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos otras ocupaciones. Muchas veces queremos hacer otras cosas. Pero el Espíritu Santo les anima, la fortalece, le da palabra, le abre el camino. Y es por eso que ellas están allí haciendo lo que Dios les pide, dando testimonio acerca de Él. Pero es el Espíritu Santo que causa eso en su vida. Y yo oro para que Dios ponga y siga poniendo palabra en la vida de ella. Y que la autoridad de Cristo venga sobre su vida. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es una iglesia que da fruto. Es una iglesia que si Jesús, el Señor dijo, si ustedes creen las señales que yo hago, ustedes también las harán. Y la iglesia es una iglesia que da fruto. El cristiano que tiene al Espíritu Santo es un cristiano que da fruto. La presencia de Dios nos convierte
en testigo de Cristo. Cuando nosotros hablamos, Dios habla a través de nosotros. Él usa nuestras vidas para poder comunicar las verdades del Evangelio. Y dice Hechos 1:8, ese texto tan conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la segunda parte de esto dice: y me seréis testigo. Esa es la obra que el Señor hace en nosotros. Ese es el propósito por el cual viene el Espíritu Santo, para que vos y yo seamos testigos, para que vos y yo demos fruto, para que vos y yo hablemos de Jesús. El Espíritu Santo no habita en tu vida porque Él quiere solamente traerte amor, gozo y paz, sino para que seas testigo, para que camines, para que hables de Él, para que no te quedes en tu lugar, para que no te guardes la bendición solamente para vos, sino que la compartas. Este es el propósito fundamental, que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Y quiero que podamos leer capítulo 2 de Hechos. Vamos allí a lo que dice Hechos capítulo 2, porque te dije al principio que te iba a hablar de la promesa, pero también te iba a hablar del cumplimiento de esa promesa. Y la segunda parte de este mensaje es acerca de cumplir la promesa. Dios cumple su promesa. Dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta fiesta judía, dice la Biblia, estaban todos, quiero que nosotros podamos repetir esto, estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Para que Dios se manifieste, para que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas, es necesario que se combine el poder de Dios, pero también la unidad del cuerpo de Cristo. Es necesario que Dios se manifieste, Dios va a hacer su parte, pero la parte que nos toca a nosotros es lo que dice el versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Y esto me habla de unidad, unidad en el cuerpo de Cristo. No va a haber manifestación de Dios, no va a haber de repente de Dios, no va a haber llegada del Espíritu Santo si el pueblo, si la iglesia, esa iglesia comprada con la sangre del Cordero, no está unánime y junto. Es un ingrediente fundamental. Es un ingrediente fundamental. No es a nuestra forma, es a la forma del Señor. No es a mi forma. El Señor es el que pone las instrucciones. Y Él nos dejó las instrucciones en su palabra. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero es necesario que vos y yo nos pongamos de acuerdo, que estemos unidos como cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es lo más difícil de lograr. Pero yo quiero decirte una cosa, pero es el arma más poderosa que tiene la iglesia hoy. Estar unido es el arma más poderosa de la iglesia. Es tremendamente difícil ponernos de acuerdo, pero cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo, algo sucede. El Señor dejó escrito, dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, algo sobrenatural sucederá.
Cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo, cuando la iglesia se pone de acuerdo, algo sobrenatural de parte de Dios sucede. Dios lo quiere hacer. La iglesia primitiva entendió este principio. Entendió el principio clave e indispensable para que el Espíritu Santo visitara a esos 120 que estaban en el aposento alto. ¿Y saben cuál era? La unidad. La iglesia primitiva estaba unánime junto. Dice que esta palabra en griego es una palabra compuesta y significa unánime en una misma mente. Significa que estaban todos de acuerdo, en común acuerdo. Estaban de mutuo consentimiento. Mantenían la unidad del grupo, del cuerpo de Cristo. Todos tenían una sola mente, es decir, un mismo pensar. Y compartían un mismo propósito. ¿Y saben cuál era el propósito? Jesús le había dicho en el capítulo 1, de hecho, quédense todos juntos en ese lugar. Porque yo voy a enviar la promesa del Padre. La promesa que hemos leído anteriormente. Había un propósito por el cual ellos estaban allí unánime juntos. Y el propósito era lo que le había dicho Jesús. Los discípulos estaban unánimes intelectualmente. Tenían armonía emocional. Tenían armonía. Qué tremendo la armonía cuando el cuerpo de Cristo tiene armonía. ¿Alguien recuerda lo que dice el Salmo 133? Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y ese salmo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, hay una clave para que la bendición esté o no esté. Hay una clave para que la bendición llegue o no llegue. Y la clave es estar juntos, unánime. La unidad en amor del cuerpo de Cristo es la manifestación que causa impacto. Cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo, causa impacto. Primero en lo espiritual y luego en el área donde nos estamos moviendo nosotros. Jesús, en la oración de intercesión, en Juan capítulo 17, orando por todos, Él oró por una cosa. ¿Saben por qué oró Jesús? Oró por la unidad de la iglesia. Oró por la unidad de aquellos que habían de creer. Y dice Juan capítulo 17, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia abre la puerta a la manifestación del poder de Dios en nosotros. Cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo, la manifestación del poder de Dios comienza a suceder. Estar unánime significa ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en algo. Tener un mismo parecer. Tener la misma voluntad. Tener el mismo sentimiento. Los discípulos del Señor tenían el mismo sentimiento. Ellos querían la promesa del Padre. Ellos estaban esperando lo que Jesús le había dicho. La palabra junto también significa que estamos en armonía, que nadie resalta. ¡Qué tremendo esto! Que estamos en armonía, que nadie resalta. Que todos cooperan para lograr una perfecta armonía. El Espíritu Santo llegó, descendió sobre la iglesia primitiva. Pero había una clave en esta iglesia. Estaban juntos y unánime. Nadie quería resaltar. Todos cooperaban para que esa unidad se diera. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana. Y quiero ya invitar al grupo aquí de alabanza. Necesitamos ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Creer que Él vive en nosotros y también que
dejar que Él actúe en tu vida y en la mía. Dios no quiere que te sientas solo. Es por eso que Él envió la promesa del Padre. Pero saben, hermano, en esta mañana te he compartido acerca de la promesa y del cumplimiento de esa promesa. Y sobre nuestras vidas. El capítulo 2, de hecho, ya sucedió. La venida del Espíritu Santo ya sucedió. Pero Dios quiere causar en tu vida y en la mía un Pentecostés que atraviese las épocas, que atraviese los tiempos. Ya han pasado más de 2000 años y Dios no ha detenido su poder. Dios no ha detenido su obrar en la iglesia. Y esto me habla a mí de un Dios de generaciones que no se quedó solamente con la iglesia primitiva, porque Dios es el Dios de todos. Dios es el Dios. Cuando Jesús ora en el capítulo 17, Él dice: Señor, Dios, por lo que han de venir. Y saben que en esa oración estábamos vos y yo, porque no estábamos presentes ahí. Pero Él decía: por lo que han de venir. Él nos bendijo. El apóstol Pablo dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.